A principio de año nos gusta oír, como usted sabe, es nuestro primer domingo de primicias, y decía hace 8 días, bueno, si usted no sabe lo que es el principio de las primicias, pues qué bueno que está acá. La verdad que es muy interesante porque usted tiene que entender varios principios, y uno de estos es que la Biblia no es un libro religioso. Aunque muchas religiones lo han tomado como bandera, la Biblia no es un libro religioso, porque dentro de ella no predica religión. La Biblia es un libro, es un código cultural y es un código moral para todos aquellos que pertenecemos al reino de los cielos. La Biblia no es para el inconverso. El inconverso no está interesado en lo que dice la Biblia porque no hay nada en ella que le interese. La Biblia es para los hijos del reino porque en ella dice qué hace un hijo del reino y qué no hace un hijo del reino. La diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, y usted tiene que estar consciente de que la religión es el principal enemigo del hombre hoy en día. Es más peligroso aún que un demonio. La religión, porque al demonio lo reprendes y se va, lo acabamos de hacer. Pero la religión, una vez dentro de la persona está dispuesta hasta morir por ella. Es mucho más peligrosa la religión que el mismo diablo. Entonces cualquier persona que se hace de una religión peligra gravemente y se vuelve un peligro para los demás. Los problemas mundiales actuales están motivados por razones religiosas. Aún en México, los crímenes, los homicidios por causas religiosas son muy altos todavía. Bíblicamente, Jesús combatió más la religión que a los demonios. A los demonios les decía, sal, y salían. Pero los religiosos hacían trampas para matarlo. Y al final de cuentas, lo acusaron a muerte. Los demonios se sujetan a Jesús, los religiosos se ponen en contra de Jesús. Entonces, el primer principio que hoy vamos a aprender es uno: la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un contenido de libros que nos marcan los códigos morales y espirituales para quienes pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, si usted no lee la Biblia, es muy difícil que usted adquiera la cultura del reino de los cielos, y usted va a seguir desarrollando la cultura que conoció antes de ser un hijo de Dios. Por eso en las iglesias encontramos tanta gente tan religiosa y tan maleducada, porque nuestra doctrina viene de las películas que vemos o de lo que dicen en la tele, que difiere mucho de lo que Dios habla. Entonces vemos que en este tiempo hay muchas ideologías, aún que han generado diversos grupos étnicos y grupos ideológicos. Y ahora es muy común que los jóvenes se definan por el grupo ideológico al que pertenecen, o lo llaman ahora tribus urbanas, ¿no? Unos son escatos, otros emos, otros... ¿Punks? Bueno, es en nuestros tiempos. Ahora ya los punks se llaman... ¿Cómo se llaman? ¿Posers? Darketos. Ajá, bueno, ahora todos son posers porque en realidad ninguno tiene raíces en una ideología. Aunque hay algo muy interesante. Toda ideología
teología necesita tener una teología que la sustente. ¿Qué dije? Toda ideología necesita. Toda ideología debe tener una teología. ¿Esto qué quiere decir? Hace un ratito el pastor nos hablaba que mucha gente piensa del diablo de una manera y hacen hasta una religión, una ideología con base en una teología equivocada. Pero aún los ateos tienen una teología. Ellos, su Dios es el humano. La razón humana es el Dios de los ateos o de los gnósticos, porque ahora ya no son ateos. ¿Y usted qué cree, joven, cuando llega la niña con el novio a la casa? Con el mocoso inconverso. Ay, no, bueno. ¿Y usted qué cree? No, yo soy gnóstico, señor. No, pero sí son gnósticos, se dicen ellos. Y la teología del gnóstico su Dios es la razón humana. Aún el que dice no creer, cree que no cree. Entonces, toda ideología debe de tener una teología que la sustente, ¿cierto o no? Bueno, nuestra ideología acerca de las finanzas debe de tener una teología que la sustente. Porque hoy vamos a hablar de primicias, y hablar de primicias es muy difícil, solamente los muy acá se avientan a hablar de primicias, porque es dinero. Y hablar de dinero, mira, si quieres te regalo como Saúl hasta mi hija, pero no me quiten mi dinero. Porque tenemos una ideología acerca del dinero muy interesante, pero nuestra teología ha tenido mucho que ver con qué concepto tenemos. No sé usted, yo crecí en una familia que se decía católica, y digo que se decía porque de veras que, pues así como bien católico, pues tampoco, pero que sancochado como la mayoría de nosotros. Y en la ideología católica, ¿qué concepto tienen del dinero? Cuéntame, ¿cómo se manejan las finanzas? La limosna. Se da limosna, sí, bueno, ¿y cuánto se da de limosna? Una pequeña cuota. En pocas palabras, el cambio. 5 pesos. Decía mi abuelita, el vuelto. 5 pesos. 5 bars, pues la cuota, 5 bars, todo lléveselo para el niño, para la niña, sale. No, pero si usted quería un favor especial del santito, usted había que apoquinarle más. Si usted quiere una boda, pues depende, si la quiere con alfombra cuesta más, si la quiere con el sermón del obispo, vale más. Si es el padrecito de todos los días, pues vale menos. Si llega borracho, pues que se aguanta. No se ríe, pero se ha visto lo que yo he visto. Adornada vale más. Con estudiantines otra cuota. Entre más das, más grande es la bendición. Entonces, con esa teología, llegamos a la iglesia. Y entonces de repente, ¿verdad? Decimos, como en nuestra idea, el padrecito, o sea, el hombre de Dios, tiene que estar vestido de una forma, tiene que comportarse de otra. Y cuando venimos al cristianismo, cuando nos volvemos hijos del reino, traemos esa teología y queremos meter al Dios de los cielos en esa caja de cerillos. Y queremos manejar nuestras finanzas como las manejábamos allá. Y le voy a decir una cosa, esa es la principal razón por la cual muchos no pasamos de perico a perro. Que queremos manejarnos como cuando estábamos en una religión, pero resulta ser que ahora estamos instalados en un reino. Y en el reino no hay rituales religiosos, hay principios. Es muy interesante, porque la gente se porta, pero como
como usted y yo nos comportábamos antes, pero el día del santo, lo que sea para el santito, para que me perdonen mis indulgencias. Allá en mi pueblo, no voy a decir cuál, ya saben todos, ¿verdad? Cargas espinas para que Dios perdone los pecados de la tierra. Pero no solo eso. Unos dicen, ay, es que a mí las espinas me duelen, mejor a poquito. Y resulta ser que queremos pagarle el favor a los dioses. Yo te doy una lana, pero bendíceme. Como el policía, no te doy una lana, pero suelta. Y así, esa teología maneja nuestra ideología de vida. Y esa ideología es nuestra cultura. Y acá en México, todo se arregla con un billete de a 200 varos. De a 100, dice, los maestros me pasan con 100 varos. Otros más económicos, diría mi esposo, con un Winnie Pooh. Pero queremos con Dios hacer lo mismo. Y venimos queriendo manejar al pastor igual. ¿Y qué cree? Le tengo dos, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Primero la mala. La mala. Acá en el reino las cosas no funcionan así. La buena. Hoy le voy a enseñar cómo se funciona. Queremos aprender. Mire, viene una crisis muy dura para México en este año, económicamente hablando. Y el Señor hace unas semanas nos daba una palabra y nos dijo, solamente aquellos que crean no van a vivir crisis financieras. Amén. Pero creer no significa orarle al santito, porque le voy a decir una cosa, como el católico no cree en la Biblia, no cree en Dios, sino en el ritual religioso. Y no solamente el católico, muchas religiones así lo hacen. Van a misa o no van a misa, pero van y compran el amuleto, ponen a San Martín Caballero para que nos vaya bien. O sea, no importa que seas un triste pecador, adúltero, mentiroso y robes, pero teniendo a San Martín Caballero nos va a ir bien. Otros más arrebatados, pues a la niñita. Otros más, no lo voy a decir, pero otros a San Juditas. Ese sí es bueno porque hasta los malandrines bendicen. Y entonces nosotros, que Dios nos arranca de ahí, queremos tratar a Dios de la misma manera. Pensamos que por tener la Biblia en nuestra casa, aunque nos portemos como nos portemos, Dios nos va a bendecir. Y yo le voy a decir una cosa. Dios no puede ser nada. Así que de repente vemos que nuestras finanzas se empiezan a trastabillar, como que empiezan, y uno ya no sabe si viene de acá o viene de allá, pero una cosa sí te voy a decir. Si tú sabes cómo funcionan las finanzas del reino, tú sabes si eso es prueba o es juicio. Por eso es tan importante tener una teología profunda y correcta, porque eso va a ser la base de toda la ideología de vida que tengas. Si tú tienes la teología correcta, vas a tener una ideología de vida que te va a dar los frutos que dice tu teología. Por ejemplo, el católico piensa que los espíritus son los que manejan la tierra. ¿O qué son los santos? ¿No son espíritus? Porque todos están muertos, sí sabían, ¿no? San Charles que se murió, los santos están en el cielo, entonces lo que están invocando son los espíritus, ¿no? ¿O quiénes les ayudan? Por eso, las iglesias espiritistas van tan de la mano con la santería. Porque lo que se maneja es una imagen, pero lo que se pide que se mueva es un espíritu. Entonces mucha gente dice, ay, pero ¿qué de malo tiene?
tienen que estar, y los que se mueven en la tierra solamente son dos tipos de espíritu, ángeles o demonios. Y si no se mueve un ángel, que ellos nada más se mueven a la orden de Dios, entonces ¿quién se está moviendo? ¡Qué muchachos tan inteligentes! La carta a los Corintios habla de eso, y el resto de la Biblia desde Deuteronomio y Éxodo habla acerca de las imágenes y de lo que hay detrás de las imágenes. Entonces cuando nosotros vemos que ay, pobrecita gente tan linda que se va con su muñecote así hasta la villa, tú tienes que saber que lo que están cargando, y mucha gente dice, bueno, yo les voy a decir, el año que viene para México, que se agarre México, porque se le ha ocurrido a México decir que el que los libró la vida del terremoto fue la Virgen de Guadalupe. Mire, yo soy lo que usted quiera, pero si de alguien temo es de Dios. Y quitarle la gloria de habernos guardado la vida, México, agárrate, porque la que viene sobre ti es muy grande. Y le adjudicaron a la Virgen de Guadalupe algo que Dios hizo. La Biblia dice que Dios es un Dios santo y celoso. Si la Biblia fuera religiosa, no nos serviría para nada, no podría conducir nuestra vida. La religión no sirve para conducir la vida de nadie. Por eso la mayoría de la gente que está en una religión todo el tiempo está cayendo en pecado. Por eso los cristianos que han adoptado el cristianismo como una religión normalmente están luchando o recae. Pero aquellos que hemos entendido que venir al reino de los cielos es un cambio de cultura, un cambio de naturaleza, un cambio de familia, un nuevo nacimiento, esos somos los que estamos peleando contra la religión diciendo Cristo está vivo, se manifiesta a través de mí, hace milagros, levanta muertos, quita enfermedades, prospera al caído, levanta al que está caído, pone a unir a familias huérfanos. Esos somos los hijos de Dios. Por eso es que tanto insistimos, como Jesús lo hizo, en erradicar la religión. No es que seamos buenos predicadores ni que la iglesia sea llena de gente bien linda, no. Una virtud hemos tenido como iglesia y ha sido que la palabra sea enseñada como lo que es, una cultura diferente. Somos contraculturales. El mundo dice que ser gay está bien. La palabra de Dios dice que eso no está bien. La cultura dice que está bien abortar. Nosotros decimos no, porque la palabra de Dios dice que eso es asesinar. El mundo dice que tú puedes practicar la sexualidad sin ningún problema, aún fuera del matrimonio. Nosotros creemos en la abstinencia, creemos en que el sexo es para el ámbito del matrimonio, creemos en el matrimonio heterosexual, creemos en la fidelidad, en la lealtad, en tener uno para siempre, la mujer al varón y el varón a la mujer. Somos contraculturales. Nosotros hemos adaptado una cultura diferente, pero en las finanzas tampoco es diferente. El mundo dice, si quieres tener, ahorra, no des. El mundo dice, guarda. El mundo dice, el que no tranza no avanza. Y hoy vamos a entender lo que dice la Biblia acerca de eso. La Biblia trata propiamente solo 3 temas. Toda la Biblia, 3 temas básicos. Un reino, el rey de ese reino y los hijos de ese rey. Si tú estudias toda la Biblia desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, toda la Biblia trata de estas 3 cosas. Un reino, el rey de este reino y los hijos del rey. Si tú no entiendes la interacción entre estos 3, no estamos entendiendo nada.
Porque la Biblia solamente habla de estas tres cosas. Por ejemplo, en la mañana el pastor nos hablaba de Satanás. ¿En qué rubro entra? 1. Es usado para la edificación del reino. 2. Es siervo del rey. Y está sujeto a los hijos del rey. Todo tema en la Biblia está sujeto a estos tres temas. Si la Biblia habla de dinero, pregunta, ¿la Biblia habla de dinero? Sí. ¿Sí? Ese dinero tiene que estar sujeto a estos tres temas. ¿Cómo funciona el dinero en el reino? ¿Qué piensa el rey de ese tema? ¿Y cómo lo practicamos los hijos de ese rey? Entonces, para reiterar, el reino no es una religión, es una cultura. Y cuando tú estás establecido en la cultura del reino, es muy fácil ver quién está establecido y quién no. ¿Se acuerda que la Biblia dice que en el mismo campo fue sembrado el trigo y la cizaña? Es muy fácil ver cuando estás instalado en la cultura del reino quién es trigo y quién es cizaña. Es muy fácil. Porque la Biblia, que es el código moral del reino, dice lo que hace el trigo y lo que hace la cizaña. Entonces es muy fácil. Entonces, tenemos que el reino de los cielos fue planeado por Dios. Y Dios no se compara a sí mismo con un presidente o con un primer ministro. Dios en su argumento no tiene un argumento religioso, sino un argumento político. Y Él se define a sí mismo en términos políticos, porque se define a sí mismo como un rey. Y el rey no es una figura religiosa. Ahorita cantábamos que Él, ¿qué nos ha hecho? Reyes y sacerdotes. ¿Usted lo cree? Me llama la atención porque no hemos entendido entonces el protocolo del reino. Queremos manejar a Dios como si fuera el presidente de México, y yo le voy a dar una clase de historia hoy. Un presidente no puede mandar solo. Tiene que poner a disposición de la gente lo que él planea, y si la gente está de acuerdo, eso se aprueba. Porque la gente está representada por un senado, lo que la Biblia llama eclesía. Eso es el senado. Entonces el presidente no manda. En un reino, no importa lo que diga el senado, no importa lo que diga la gente, el rey manda. Y nosotros queremos votar por las decisiones de Dios. Dios dice, tú vas a hacer así. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Y dice el Señor, no, sí, estaba yo re preocupado por ver qué opinabas. No, bien, no podía ni dormir. ¿Qué pensará mi hijo de lo que yo estoy diciendo? No. En el reino lo que dice el rey es lo que se hace. Punto final. Por eso es tan importante cuando la gente dice que Doña Guadalupe es la reina de México. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque donde el rey habla es lo que se hace. Por lo menos así funciona. Entonces, vamos a estudiar un poco acerca del reino. Vamos al principio. Adán, Dios lo crea y le dice, tú vas a gobernar, tú vas a tener la autoridad, tú vas a dominar la tierra. Y eso es lo que hace un rey. Domina su territorio. Y entonces Dios, como el rey de todo, extiende su reino a la tierra. Y en la tierra, como Él es el rey de los cielos, pone a un rey
de menor rango a gobernar la tierra? Adán. Bueno, un virrey, pero digamos un rey, vaya, un dominador. Un virrey, digámoslo así. Entonces la tierra viene a ser una colonia del cielo porque Dios la creó. Y es muy interesante lo que vamos a hablar. Miren, la Biblia dice que el que gobierna en este tiempo la tierra, ¿quién es? Satanás. ¿Por qué? Porque Adán era el rey, el virrey, y cuando vino Satanás lo engañó y Adán le dijo, pues si quieres gobierna tú, y le entregó la autoridad de gobernar. Por esa razón Satanás gobierna. Sin embargo, como Dios solamente puso a gobernar a Adán, pero no lo hizo dueño de todo. Entonces sí, hay un sistema de gobierno en la tierra, que es el reino de las tinieblas, que gobierna Satanás, pero la tierra y todo lo que en ella hay, aún le pertenece a Dios. Él es el dueño de todo, aún de Adán y aún del diablo. ¿Me van captando hasta dónde vamos? Sí, es cierto. Satanás tiene cierta autoridad sobre aquellos que están en tinieblas. Pero al momento en que usted decidió renunciar al reino de las tinieblas y decidió ser un hijo del reino, o lo que llama la Escritura un hijo de luz, usted decidió renunciar al gobierno de Satanás, recibe el gobierno de Dios y con ello, ¿qué cree? La autoridad de ser rey. Por eso al Señor le llaman rey de los reyes. Quiero que sepa una cosa. Dios es el dueño de los inconversos, pero no su rey. Pero sí nuestro rey. Porque nosotros pertenecemos al reino. Yo sé que son conceptos altos, porque usted no está muy consciente de lo que hace un rey, por eso usted no ha tenido la autoridad sobre su vida. Entonces, como vivimos en una democracia y como tenemos muchos años viviendo en democracia, hemos tergiversado el concepto de autoridad. Para nosotros decir, yo soy la autoridad, ya no tiene peso. Pero cuando hablábamos en la monarquía del rey, y decías, ahí viene el rey, no importaba si estuviéramos en el mercado, o en la calle, o en un acto cívico, cuando decíamos, ahí viene el rey, ¿qué hacía todo el mundo? Y al que no, cuellos. Ahora decimos, aquí está el rey, y el hermano ya le está diciendo a la hermana, que nos vemos en el hotelito. No se ría, es real. Hoy Dios se levanta su presencia acá, y el marido está peleando con la esposa, y el hijo está planeando, llegando a la casa, huir de la casa, y el rey aquí levantado. Si entendiéramos los conceptos que Dios maneja, cuando dijéramos y percibiéramos la presencia del rey, todos estaríamos arrodillados. No habría argumento que se levantara delante del rey. Pero en este tiempo, si decimos, ya llegó el Señor autoridad, hasta nos reímos. Ah, pues dile que se van a echar las chelas con nosotros. Dios hoy es objeto de chistes, de herejías y de muchas religiones. Aún dentro de su pueblo, el rey ha sido menospreciado.
Entonces Dios, cuando un reino invadía otro territorio y lo hacía una extensión de su reino, a eso se le llamaba la gloria del reino. Por ejemplo, la gloria de España, pues somos América, la mayor parte de América. La gloria de Portugal es Brasil. La gloria de Britania es todo, todas las islas que alguna vez gobernó. ¿Por qué? Porque el rey